esposa me engañó, así que me vengué haciendo algo mal. Así que comenzaré diciendo que mi esposa y yo llevamos 7 años felizmente casados y que tuvimos un matrimonio increíble. Después de experimentar mucho con diferentes personas, finalmente encontré a la indicada. Rara vez tuvimos discusiones, los dos estábamos locos en la misma línea: anime, cultura otaku, fitness, etc. Nuestra vida íntima era genial, le poníamos de 2 a 4 veces por semana incluso después de tanto tiempo y ella rara vez dejaba de insinuarme. Ella siempre cocinaba para mí a pesar de que también tenía trabajo y yo estaba locamente loco por esta mujer perfecta. No teníamos hijos, pero estábamos planeando tenerlos a medida que llegara el momento adecuado y nuestras finanzas mejoraron hasta donde ambos nos sentíamos cómodos, pero ahora eso es imposible para ella. Así que todo esto comenzó hace 8 meses, cuando noté que mi esposa estaba pegada a su teléfono celular todo el tiempo. Me pareció extraño, así que bromeé y dije: ¿por qué estás tanto en el teléfono? Me estás engañando y no es broma. La cara de mi esposa se puso pálida en el instante en que dije eso. Recuerdo tan pronto como vi esa cara que una sensación repugnante surgió de la boca de mi estómago, pero luego mi esposa dijo: no seas tonto, jaja, y simplemente se me acercó y me besó. Tuvimos intimidad después de eso, pero honestamente todavía estaba pensando en eso, especialmente después de que terminamos. Ahora, siendo yo el pequeño tonto ingenuo y tonto que soy, no la cuestioné más ese día con excusas como: oh, es espeluznante pedir que mire su teléfono o debería confiar más en ella. Así que lo ignoré y ambos nos fuimos a la cama. Pasó la semana siguiente y noté que mi esposa llegaba a casa más tarde de lo habitual, y cuando le pregunté sobre esto, me dijo que era trabajo y que tenían algunos proyectos nuevos en el trabajo. Cuando le pregunté sobre los nuevos proyectos, fue muy vaga y dijo que estaba demasiado cansada y que no quería hablar sobre el trabajo en casa. Empecé a sospechar más y decidí por primera vez invadir su privacidad. Le pedí prestado su teléfono y rápidamente se animó y dijo: ¿para qué? Dije que solo quiero buscar algo. Y no bromeo, dijo que tenía que ir al baño y rápidamente se fue al baño y cerró la puerta. Ahora, tenga en cuenta que éramos muy abiertos íntimamente y nunca cerramos el baño con llave o incluso cerramos la puerta, incluso cuando estábamos cagando. Sí, éramos esa pareja. Esta fue la primera vez. Me sorprendió tanto que me quedé allí, jodidamente congelado en el lugar, mientras me di cuenta, ella me estaba engañando. Pero una pequeña parte de mí todavía esperaba que no fuera cierto. Después de todo, todavía no vi ninguna prueba, probablemente solo se siente cansada. Ella salió del baño como 1 hora después y me dio su teléfono. Dijo que podía usarlo y lamento haber cerrado el baño con llave, así que no quería que oliera demasiado, lo cual era extraño porque nunca antes nos habíamos importado un carajo. Miré y no vi ningún mensaje, pero todavía me sentía raro por esto. La noche siguiente, tomé el teléfono de mi esposa mientras descubría cómo recuperar los mensajes de texto eliminados cuando ella dormía. Me conecté a su iCloud, usa la misma contraseña para todo, y ahí vi una enorme cadena de mensajes eliminados. Mi corazón se rompió inmediatamente y mis piernas se debilitaron. Hubo mensajes ilícitos que datan de hace 6 meses desde ese día e incluían todo el paquete, sin ropa enviados y un montón de cosas en la que ni siquiera quiero pensar. La peor parte es que conocía al chico con el que estaba saliendo. Era su jefe del trabajo, yo no era cercano a él pero sabía cómo se veía y también que era un hombre casado. Sentí ganas de llorar al principio, pero pronto me sentí tan enojado que casi quise romper el teléfono en el suelo. Hice una copia de seguridad y guardé todos sus mensajes de texto y archivos adjuntos, como prueba, y me lo envié a mí mismo. Devolví el teléfono, tomé mi auto y conduje hasta el estacionamiento vacío más cercano y lloré. Me sentí tan rota y solo quería suicidarme, pero luego pensé en la cara de mi esposa y en lo feliz que se veía y sentí puro odio e ira hacia ella. La iba a destruir. Después de recibir llamadas preocupadas de mi esposa, regresé a casa y ella me preguntó, presa del pánico, sobre a dónde fui y qué estaba pasando. No sé cómo lo hice, pero solo sonreí y bromeé sobre probar el coche. Ella lo compró y desayunamos y yo me fui, llamé al trabajo y pedí un permiso. Tengo un jefe increíble y prácticamente le conté lo que estaba pasando y él dijo que estaba bien y me dio 2 semanas de licencia de vacaciones por las que estaba agradecido, ya que me pagarían aunque la licencia sin paga también hubiera estado bien. Llamé a un abogado y solicité y concerté una reunión, y luego fui y compré cámaras electrónicas que pude instalar en mi casa. Fui a casa. Esperé y, finalmente, mi esposa llegó a casa sorprendentemente antes de lo habitual. Cuando me vio, siguió fastidiándome más de lo habitual por lo que pasó esta mañana, pero yo seguí diciéndole que no era nada. Comimos y mi esposa ese día estaba iniciando la intimidad, pero me sentí disgustado porque ni siquiera quería mirarla,
así que le dije que estaba cansado. Ella siguió molestándome con lo que estaba mal y lo intentó de nuevo, pero seguí diciendo más tarde, y finalmente ambos nos fuimos a la cama. Al día siguiente, inicié sesión en mi cuenta bancaria. No me preocupaban las finanzas, la casa solo estaba a mi nombre y yo había obtenido la hipoteca antes de casarme. Mi esposa y yo teníamos una cuenta conjunta, llamé a mi banco y abrí una sola cuenta corriente e hice una transferencia en tiempo real de todo el dinero de esa cuenta a mi nueva cuenta corriente única. En cuanto a las tarjetas de crédito y las líneas de crédito, todo lo que ya habíamos pagado, pero cerré todas las tarjetas de crédito conjuntas que teníamos y una LOC que teníamos que era de 50.000 y dudo que nos aprobaran nuevamente, pero no di una autorización. Ahora todo lo que era conjunto estaba cerrado, excepto la verificación conjunta que ahora tenía cero y también me deshice de la protección contra sobregiros de 3.000 en eso, por lo que cualquier cosa que estuviera por debajo de cero se recuperará. Pasaron un par de días, configuré todo el papeleo del abogado, todo lo que le envié son pruebas y instalé cámaras en mi casa por si acaso. Pasó una semana y busqué a su jefe en Facebook, encontré a su esposa y le envié un mensaje. Le conté todo y le envié la prueba, ella dijo que quería quedar. Dije que estaba bien. Me reuní con las mujeres al día siguiente y ella era un desastre total. Hablamos y ella lloró muchas veces y la consolé. Ella era una anciana de unos 40 años y tenían una hija de 12 años. Ella dijo que estaría solicitando el divorcio y me agradeció profusamente y quería estar en contacto. Intercambiamos números y por el primer momento sentí una sensación de alivio por no estar solo en esto. Finalmente llegué a casa y mi esposa también regresó temprano hoy. ¡Qué sorpresa! Comienza a caminar nerviosamente hacia mí. Mi nombre está todo bien. Estoy bastante callado y la ignoro en este punto y solo me siento en una silla y solo la miro. Ella comienza a asustarse un poco y sigue preguntando qué le pasa. Así que se lo dejo a ella. ¿Por qué me engañaste? Recuerdo que ella inmediatamente se congeló y luego lo negó y me dijo si algo andaba mal y de qué demonios estaba hablando. Había tomado una copia impresa de todos los mensajes de texto entre ella y su jefe y simplemente le tiré los papeles. Inmediatamente comenzó a llorar y dijo que había sido un error y que lo sentía. Era extraño, una parte de mí realmente quería perdonarla cuando la vi, una parte más grande de mí solo quería terminar con este divorcio, pero una parte aún más grande de mí quería usarla y romperla. Le dije que quería divorciarme y en este punto ella gritó y se asustó y comenzó a llorar con vehemencia y literalmente se puso de rodillas y me suplicó con lágrimas en los ojos que la perdonara. Ella seguía diciendo que haría cualquier cosa y que fue un error y que nunca volverá a suceder. Cuando dijo eso, no sé qué pasó, le di una bofetada en la cara y me refiero a una bofetada dura donde podías sentirlo desde lejos. Mi esposa se cayó de inmediato, pero siguió llorando y susurrando lo siento, lo siento, lo siento. No sé qué me pasó, no era una persona violenta y nunca había puesto una mano sobre mi esposa ni sobre nadie en toda mi vida, pero lo siguiente que hice fue aún más enojado. Abrí la cremallera, la saqué y le dije que la chupara. Por un segundo ella solo me miró. Luego le grité y al instante comenzó a soplar. Recuerdo haberla amordazado con fuerza, solo quería lastimarla, no me importaba el placer y, finalmente, le grité que se quitara los pantalones y lo hizo, y yo simplemente le di duro y me corrí dentro de ella. No sé lo que pasó ese día, pero simplemente la rompí y la tiré en el olvido y continuamente entré en ella cruda. Pero me estaba volviendo cada vez más feliz cuando la vi lastimarse. Ella lloraba y me rogaba que me detuviera, pero yo seguía leyendo los mensajes de texto cada vez que ella lo hacía y ella dejaba de lloriquear. Al final ambos nos quedamos dormidos en la cama. Me desperté al día siguiente y no sé por qué, pero me sentí con mucha más energía y feliz conmigo mismo por la mañana. Mi esposa no estaba en la cama, así que me dirigí a la cocina y vi a mi esposa sentada en la mesa. Ella era un desastre, sus ojos estaban hinchados, parecía basura absoluta. Me reí a propósito de ella, pero por dentro me dolía muchísimo y una parte de mí incluso se sentía mal. No dejaba de decirme que lo sentía, y que todo fue un error y que no lo volvería a hacer y las veces habituales. Todavía estaba desnudo, así que me acerqué a ella y hice lo mismo que ayer, pero esta vez ni siquiera le pregunté, simplemente tiré y agarré su cabello con fuerza e hice la escritura. Más o menos lo mismo que ayer, simplemente la hice mía toda la mañana, crudo, hasta que estuve satisfecho y luego preparé el desayuno. Un plan comenzaba a formarse en mi cabeza y me estaba volviendo más y más confuso cuanto más pensaba en ello. Fui a verla y le dije que no fuera a trabajar. Inmediatamente dijo que sí y se tomará un par de días libres. La abusé verbalmente por un tiempo. Mi esposa parecía sorprendida, pero comenzó a sollozar, fue al teléfono y comenzó a llamar a su lugar de trabajo. Después de eso, le hice todo tipo de cosas jodidas.
Le dije que me lamiera los dedos de los pies, luego mis bolas e incluso mi trasero, lo cual dudó, pero solo le recordé su aventura y le dije que su jefe debe haber estado feliz jodidamente y ella obedeció de inmediato. Todo el día fue así y continuamente entré en su interior crudo. Lo mismo sucedió al día siguiente y al día siguiente. Prácticamente mi esposa se disculpó durante todos estos días mientras yo amenazaba con divorciarme de ella y ella lloraba y se lamentaba por lo arrepentida que estaba. Un día mi esposa recibió una llamada de su trabajo y le notificaron que estaba despedida. Aparentemente, la esposa de su jefe había informado al lugar de trabajo de su esposo sobre mi esposa y su relación, ya que estaba en contra de la política y también había otras cosas involucradas, pero estaba demasiado ocupada fingiendo reírme de ella cuando vi la expresión de depresión en el rostro de mi esposa. Ahora sus sollozos aumentaron, pero seguí diciéndole que todavía me divorciaría de ella a menos que hiciera lo que le pedía. Ella dijo que haría cualquier cosa, literalmente cualquier cosa. Le dije que quería tener un hijo. Cuando escuchó esto, se puso muy feliz y comenzó a llorar y a decir que le encantaría dar a luz a mis hijos y que siempre quiso ser madre, y como esperó hasta que me sintiera cómoda. Dije perfecto. Seguimos teniendo intimidad, era extraño antes de que mi impulso sensual estuviera quizás un poco por encima del promedio, pero ahora estaba caliente cada vez que la veía. Disfruté del poder que tenía sobre ella y también del dolor que le estaba causando o cuando estaba incómoda. Finalmente, pasaron 2 semanas y mi esposa prácticamente obedeció todas mis órdenes. Le hablé de las cámaras en la casa y que si sales por un tiempo, te dejo. Ella me dijo rotundamente que se quedaría en casa. Le había dicho que no buscara un nuevo trabajo, mi trabajo era suficiente y ella debería prepararse para ser mamá. Ella estaba feliz de escuchar esto. Así que esto continuó y ella no salía mucho de casa, a menos que fuera por la compra que hacíamos juntos y además con la cuarentena no podíamos salir mucho. Al final, mi esposa quedó embarazada y se llenó de alegría. Le dije que fuera a la sala de estar y ambos nos sentamos. Ella se preocupó un poco, pero dijo que estaba muy emocionada por este bebé y que haría todo lo posible por criarlo. Siempre había querido ser madre. Saqué los papeles del divorcio y los puse sobre la mesa. Tan pronto como los vio, se congeló por un par de segundos, pero inmediatamente comenzó a sollozar y a preguntar por qué. Estaba embarazada, por favor sigamos juntos, te amo y todo tipo de cosas. Dije que quería divorciarme. Ahora empieza a llorar y vuelve a llorar. Le dije que si no quieres que me divorcie de ti, hay algo que puedes hacer. Ahora, aquí es donde mis pensamientos confusos me llevan después de semanas de esto. Ella me miró y siguió diciendo que haría cualquier cosa y me rogó que no me divorciara. Le dije que abortara al bebé. Recuerdo que cuando dije esto, mi esposa se enojó conmigo y me dijo que podía ser tan despiadado, que irónico. Ella siguió gritándome y dijo que eso era lo único que no iba a hacer. Entonces saqué mi teléfono y en él había un chat grupal que había creado con todas nuestras familias cercanas, amigos, nuestro círculo social, incluida su madre. La madre de mi esposa era muy religiosa, como una católica incondicional. Si descubría que su hija la engañó, habría consecuencias nefastas en su relación y, como única hija e hija de ella, eran cercanas. Le dije que subiría todos los detalles repugnantes de tus asuntos a este grupo para que todos puedan ver que eres un pedazo de mierda. Mi esposa empezó a llorar y me suplicó que no hiciera esto, que esto no estaba bien. Le dije que eligiera y la presioné mucho después de decirle lo que todos sus amigos cercanos y su madre pensarían de ella. Ella accedió a abortar al bebé y yo concerté una cita para hacer el aborto. Mi esposa dejó de llorar mucho después de eso, simplemente se veía aturdida y vacía. Nos operaron y ella lloró justo antes y lloró mucho después diciéndome que era una mujer horrible, que se sentía un fracaso y que quería morir. Una parte de mí en realidad se sentía horrible, avergonzada, pero una parte más grande de mí estaba emocionada y emocionada de que ella obtuviera lo que se merecía, pero todavía no había terminado. Un día hice lo mismo que antes, la volví a amenazar con el divorcio y la vida social. Ella empezó a llorar pero esta vez trató de escucharme. Tenía razón, quería que se hiciera una vasectomía. Me gritó y me dijo que nunca haría eso, que quería desesperadamente ser madre y ya lo había arruinado. Sin embargo, seguí amenazándola y finalmente se derrumbó y estuvo de acuerdo. Fuimos a un urólogo y tuve que arrastrarla literalmente a la habitación para asegurarme de que lo hiciera. Fue un éxito, ahora no podría dar a luz y volvió a llorar por tanto tiempo, hasta que no pudo. Más tarde, no pudimos follar, ya que ella tardaría un tiempo en sanar. Así que esperamos 2 semanas. Después de ese tiempo, mi esposa estaba ahora muy deprimida y no tenía vida en sus ojos. Incluso cuando la follé,
Ella simplemente gruñó pero no mostró ninguna reacción incluso cuando la estaba ahogando lastimando. Así que decidí darle más sabor a las cosas. En este punto mi esposa estaba bastante subordinada a mí, ella estaría de acuerdo con cualquier cosa que yo dijera cuando se trataba de sexo. Así que llamé a un tatuador que había pagado más de lo normal para que le hiciera algunos tatuajes. Le vendó los ojos a mi esposa y le dije que se acostara, y le pagué más a este tatuador para que hiciera esto. Comenzamos con su trasero justo encima, escribí el fandom de mi nombre. Escribí cosas como esta en un par de otros lugares y finalmente llegamos a su frente. Cuando se dio cuenta, se asustó y trató de detenerlo, pero le dije que todo estaba bien. Pero ella siguió gritando y enloqueciendo y, finalmente, el tatuador también se asustó y yo solo dije que sigue. Se fue después de eso. Tuvimos intimidad después de eso. Las cosas me iban bien, mi esposa se quedaba en casa, no se movía mucho de su habitación al menos que fuera para comer, de lo contrario se quedaba en la cama cuando yo no estaba en casa. Supongo que debido a su depresión. No la llevaré a terapia, pero controlaré su salud. Así que avanzando un par de meses, algo sucedió un día. Me iba a casa y recibí una llamada del hospital que decía que mi esposa había intentado suicidarse y que debía llegar lo más rápido posible. Le dije a mi jefe y conduje hasta el hospital. Encontré a mi esposa en la habitación y se veía como una mierda absoluta y también vi a mis vecinos. Dijeron que había tomado una sobredosis de Advil, pero nada grave. Los vecinos me dijeron que vino a su casa y no paraba de gritar que era una mala mujer y que no era una buena madre y que se merecía morir. Me disculpé con ellos, les dije que no estaba mentalmente estable en este momento, esto definitivamente no volverá a suceder. El médico la dio de alta y la llevé a casa. Cuando llegamos a casa, inmediatamente le grité y le dije todos los insultos que pude. Ella simplemente se quedó ahí y simplemente cayó al suelo. La agarré, pero cuando lo hice, se desinfló inquietantemente hacia el suelo como si estuviera muerta o algo así. Se veía raro. Le dije que no, la levanté y la arrojé al dormitorio, le preparé algo de comida que comió y pasó el día amamantando. Eventualmente ella salió de la depresión y comencé de nuevo con la rutina de la intimidad dura, pero ella está muy deprimida estos días y muchas veces dice que quiere morir. Honestamente, no estoy seguro de si me voy a divorciar de ella, me gusta donde está todo ahora, pero es bueno saber que tengo la opción.